Hola, ¿qué tal? Es el primer video sobre el módulo de prevención comunitaria de comportamiento adictivo. Este video trata el tema principal de participación comunitaria como una forma de conocer y atender los problemas que surgen a partir de el consumo de sustancias o de cualquier otro problema que identifiquemos comunidad y que sea importante generar un cambio a través de la participación. Les voy a poner la presentación para ir trabajando sobre ella. Bueno, antes de iniciar de lleno con el tema de participación comunitaria, quiero compartirles, bueno, que nosotros estamos integrados a 5 dimensiones, ¿no? Estas dimensiones son la individual, la familia, la educación, los pares y la comunidad. Es importante compartirles esto porque cuando hay un desequilibrio o una relación en estas 5 dimensiones que no lleva hacia el desarrollo, entonces hay un estancamiento o un retroceso de los procesos de crecimiento como personas, como comunidad, como familia. Y entonces este retroceso, estancamiento, es donde suceden los problemas que luego atendemos, porque hay suficientes factores de riesgo que están generando eh, problemas, ¿no? Bueno, entonces esas 5 dimensiones influyen una sobre la otra. Estas relaciones que se dan, si generan un impacto negativo, hay un desequilibrio en estas dimensiones, hay un desequilibrio en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo como personas o como comunidad o como familia. Para restablecer este equilibrio es necesario reconocer cuál de estas dimensiones se necesita desarrollar más, cuál de estas dimensiones está teniendo más efecto negativo de los factores de riesgo que implica que no se está atendiendo adecuadamente cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, yo puedo estar muy bien en mi familia, puedo estar muy bien en mi comunidad, pero si en mi comunidad no hay una escuela, entonces eso va a atrasar procesos educativos y formativos que me van a ayudar a identificar o tener unas perspectivas más amplias de lo que sucede en la realidad. Si yo tengo problemas en mi familia, entonces eso va a afectar mi parte individual, mi parte comunitaria. Voy a tener problemas con mis pares. O si, por ejemplo, tengo problemas con mis pares porque no me relaciono correctamente con ellos, entonces voy a tener otros problemas dentro de mi comunidad, dentro de mi familia. Posiblemente no quiero asistir a la escuela, pues, ¿no? Entonces, todos estos factores, todas estas determinantes sociales generan problemas en la comunidad que la mayoría de las veces no son identificados porque estamos mirando solamente desde un punto de vista, ¿no? El punto de vista donde me encuentro dentro de estas dimensiones o donde me encuentro en este proceso de estancamiento o retroceso. Entonces, es muy importante, pues, conocer la realidad para visualizar qué es lo que necesitamos para restablecer el equilibrio. ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para llevar un proceso formativo o un proceso educativo y que me ayude a entender cómo es mi comunidad? Que me ayude a entender los factores de riesgo cuando me relaciono con mis pares, que me ayude a entender qué es lo que sucede en mi familia y cómo puedo aportar para mejorar las relaciones dentro, o cómo puedo entenderme desde este proceso comunitario como una persona que vive en una comunidad que tiene una especificidad y cómo yo me integro a ella, me genero ese sentido de pertenencia a ella. Entonces, estas 5 dimensiones necesitan participar en un equilibrio que me lleve hacia un desarrollo. Entonces, para poder identificar qué es lo que está sucediendo y cómo puedo transformarlo, necesito participar activamente de mi comunidad. Necesito participar activamente en transformar
lo que estoy viendo en mi contexto. Y mi contexto es mi comunidad, mi contexto es mi familia, mi contexto son mis pares. Si todos los pares vivimos inmersos en condiciones de riesgo, si toda mi familia vive inmersa en una comunidad con factores de riesgo, entonces estamos ante un problema que no ha sido visualizado o atendido de la forma adecuada. Para poder atender estos problemas es importante, pues, la participación, pero no la participación como una participación única, sino como un proceso continuo. Entonces, pues, la participación comunitaria, en el sentido de como un proceso continuo, se entiende que es un proceso de desarrollo individual y grupal donde la formación se convierte en herramienta y eje fundamental en la planificación de proyectos integrados de intervención y promoción comunitaria. Otra definición de participación comunitaria se define como un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso que están orientados por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales. Entonces, pues, para que todas estas dimensiones vayan hacia un proceso de desarrollo, es necesario un proceso de participación. Ver a la participación como un proceso de desarrollo individual y grupal, en donde cada uno de los actores, cada una de las dimensiones de mi comunidad, del lugar donde yo vivo, organizadas a través de proyectos integrados o integrales, como le llamamos en coaliciones comunitarias, producimos transformaciones comunitarias e individuales. Es decir, que a través de la participación comunitaria se puede generar compromisos, se pueden generar metas, se pueden generar objetivos compartidos en comunidad. Pero para generar esos objetivos compartidos necesitamos reconocer primero qué es lo que necesitamos. Y necesitamos saber quiénes son aquellas personas que viven en comunidad para poder entretejer todas estas relaciones y que nos lleven a una meta en común. Este tejido, estas uniones, estas relaciones, es la forma en que cada uno de los actores sociales se unen para fortalecer sus interacciones a través del reconocimiento de las necesidades de los otros actores y lo que pueden aportar hacia este equilibrio. Es decir, cómo yo, desde mi postura como un actor social, puedo aportar a otro actor social para fortalecer nuestros lazos. Y estos lazos se logran a través de la participación, de la educación, de la motivación y, por supuesto, de la coordinación. Es muy importante entender que el tejido social, pues, es donde todos estamos, ahora sí, como colgados, ¿no? Amarrados. Cuando se revienta es porque algo no está debidamente unido, pues, ¿no? Y esta unión, que al final son cómo vamos apoyándonos mutuamente los diferentes actores, y si se rompe esto, se abre una brecha, pues, y esta brecha es donde todos estos factores de riesgo suceden y afectan a los miembros de la comunidad. Entonces, pues, el tejido social es la forma en cómo los actores se unen para fortalecer sus interacciones a través del reconocimiento de necesidades y la satisfacción de estas necesidades. Pero como vemos, pues, la educación como un proceso de formación es imprescindible para poder entender qué es lo que necesitamos y reconocernos en una comunidad, reconocernos en un contexto social específico. Y para entender esto es saber cómo nosotros estamos siendo en nuestra comunidad. Si queremos participar, y a veces muchas personas nos dicen que ya estamos participando, pero en realidad, como lo explica la escalera de participación de Roger Hart, posiblemente estemos siendo manipulados por un miembro
por un actor social que tiene un objetivo muy particular y que no es un objetivo comunitario o no es un objetivo enfocado en las necesidades de una comunidad específica, sino estamos siendo manipulados para lograr un voto, ¿no? O estamos siendo manipulados para aparecer en una fotografía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando es el Día del Niño, por ejemplo. El Día del Niño es muy común que los funcionarios públicos celebren el Día del Niño teniendo al niño presidente, al niño diputado, y lo llevan a todos lados. Pero el niño no puede tomar decisiones. La niña no puede dar una opinión, ¿no? O pueden escucharla, pero no va a tener una repercusión en ese día que está como funcionario. Es decir, solamente es una decoración para cumplir una, una formalidad, por decir, para celebrar el Día del Niño, ¿no? La otra es población con participación simbólica. Esta participación simbólica es, por ejemplo, cuando nos dicen que nos hablan por teléfono y que estamos siendo encuestados porque quieren obtener nuestra eh, opinión respecto a cierto tema. Pero en realidad, nuestra opinión telefónica sobre cierto tema tiene muy poca, es decir, no tiene una influencia, ¿no? Sirve únicamente para tener un dato estadístico. Obviamente que no va a tener una repercusión directa conmigo, más que aquel que hace la llamada, a en él sí va a tener un objetivo, pero no en mí como persona que está siendo este, preguntada, ¿no? O en este, por ejemplo, también es cuando vamos a hacer dice el gobierno, vamos a hacer un presupuesto participativo, pero antes de que vayan a lanzar la convocatoria, el presupuesto participativo, ya tienen la bolsa asignada y ya tienen los temas también definidos. Entonces, en realidad, estamos ahí, pero el gobierno ya sabe lo que va a hacer y con qué dinero lo va a hacer. Entonces, esos son niveles donde no hay participación, donde hay un interés muy particular de ciertos actores y que eso no fortalece el tejido social. Eso desmembra, pues, a la comunidad, ¿no? Porque la parte, ¿no? La divide en objetivos muy específicos. No une, no hay una cohesión, no hay una integración real de las personas, de sus necesidades, a una participación que va a llevar a una toma de decisiones. ¿Qué es lo que sucede en este cuarto escalón? ¿No? Donde la población informada pero con participación sola sin nada. También se puede considerar ahí, o al menos yo lo veo de esta forma, en los presupuestos participativos, ¿no? Te informan, pero solamente de esta parte. Aunque ahí ya podemos considerar desde esta escalera que hay una participación todavía, es como de la participación real, como el más bajo, pues, ¿no? En el escalón número 5 ya podemos ver que la población informada y consultada ya es un proceso de participación, ¿no? Los siguientes escalones, como por ejemplo, ya cuando hay una verdadera participación, cuando ya las personas realmente están tomando iniciativas, es en el escalón número 6, donde hay decisiones iniciadas por otros, pero planificadas por la población. Es decir, aquí es donde vamos a ver más adelante sobre coaliciones comunitarias, donde un profesional, donde un experto puede ser un catalizador de procesos de transformación comunitaria. La transformación no lo va a hacer el experto, no lo va a hacer el profesional. Al final, quien lo va a hacer es la población de esa comunidad. Pero en este caso, iniciada, detonada por una persona que va y impulsa este cambio, motiva a que las personas participen. No solamente los informa y los consulta, sino los motiva a que puedan crear planes a partir de cómo ellos ven su realidad. En este escalera, en este peldaño número 6,
es donde coaliciones comunitarias podemos considerar que iniciamos, ¿no? En este proceso de vamos a motivar a la comunidad, vamos a ser un catalizador, pero quien va a llevar a cabo toda la planificación al final es la comunidad. ¿Y qué pasa, pues, cuando saltamos al escalón número 7? Es cuando esta comunidad ya valoró su planificación, implementó acciones muy específicas para sus cambios, sus problemas, pero ya en una segunda etapa ellos inician este cambio y dirigen sus propios cambios. En esta parte, un profesional, un funcionario, un actor, un activista, pues sale de este proceso y la comunidad empieza a tomar las riendas, ¿no? Y en uno, donde se considera como la participación realmente genuina, donde hay decisiones iniciadas por la población, pero coordinadas con otros. Es decir, aquí ya hay una integración del tejido social a un nivel más amplio. Es decir, yo en mi comunidad inicio un proceso de participación, llevo a cabo todo lo que tiene que ver con un proceso de participación, pero involucro no solamente a mi comunidad, involucro a otras comunidades, involucro a otros actores sociales y esta parte donde ya estamos involucrando el desarrollo, estamos en el proceso de desarrollo de políticas públicas. Ya coordinamos con otros actores, con otros sectores, involucramos a medios, involucramos a legisladores, involucramos al presidente municipal si es necesario, para coordinar procesos de transformación comunitaria. Pero esto es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Llegar a estos niveles donde sí hay participación implica que nosotros podamos reconocer primero cuáles son como comunidad nuestros recursos, cuáles son nuestras herramientas para poder ir avanzando en este proceso de formación en la participación comunitaria. Y bueno, ¿qué necesitamos para llegar a estos escalones de la participación, ¿no? Para generar realmente una transformación. Bueno, necesitamos procesos educativos, como lo mencioné, en escuchar al otro, en un trabajo colectivo, en relaciones asertivas, en conocer la comunidad en todos los sentidos, en su historia, en su desarrollo, en su geografía, en su sociografía, es decir, en todas las personas, edades, enfermedades, patrones de crecimiento. En el caso de adicciones, ¿cuáles son las adicciones que están más presentes? ¿Cuáles son, ahora sí como la parte comercial y económica de mi comunidad? Conocer todo lo que implica mi comunidad para poder identificar problemas comunitarios. Si no conozco mi comunidad, si no tengo relaciones asertivas, si no escucho al otro y si no hago un trabajo colectivo, difícilmente puedo identificar problemas comunitarios. Y necesitamos, aparte de lo que acabo de mencionar, saber transmitir las ideas. No imponer ideas, transmitir ideas a partir de lo que puedo ver en mi comunidad. Poder desarrollar una metodología de trabajo que me permita o que nos permita como comunidad llevar a cabo acciones que transformen mi sector, mi entorno. Ujú. Y obviamente pues tener una agenda comunitaria y objetivos comunes. La agenda comunitaria es qué necesitamos comunidad, cuál es lo que voy a destacar primero, mis prioridades, mis temas, mis asuntos como comunidad, no los del diputado, no los del senador, no los del presidente, no los del señor de la tienda, sino una agenda comunitaria que vaya priorizando lo que yo como comunidad necesito, lo que yo como persona, como familia, como educación, como cada una de estas dimensiones necesitamos para desarrollarnos como una comunidad que avanza
en la cohesión, en la pertenencia. Necesitamos priorizar a través de una agenda qué es lo que mi comunidad necesita. Y una vez que tengamos una agenda donde tengamos identificados cada uno de los problemas y cuáles vamos a atender primero, establecer cuáles van a ser mis objetivos. Pero necesitamos primero aprender a escucharnos, establecer asambleas, trabajo colectivo. Y en este trabajo colectivo y en este escuchar al otro, obviamente surgen muchos problemas, ¿no? Surgen liderazgos, surgen intereses, ¿no? Pero es importante, pues, que estas relaciones asertivas nos permitan darle a cada una de las personas que están participando el lugar y las formas correctas que permitan que mi comunidad incluya a todos los sectores, incluya a cada una de las partes o cada uno de los representantes de los diferentes sectores, dimensiones y todas las personas que habitan en mi comunidad y que estén relacionadas directa o indirectamente con los problemas que estamos identificando. ¿Cómo son los procesos de participación que transforman, pues, ¿no? Lo primero es identificar un problema. Una vez que identifiquemos un problema, tenemos que establecer un proceso de participación sostenible y continuo. Es decir, no es una participación, los procesos que realmente de participación, que realmente transforman, son procesos continuos y sostenibles, es decir, que perduran en el tiempo y que no atienden un problema único, sino atienden una serie de problemas que van en función de crecer como comunidad. Este proceso de participación tiene que ser perdurable en el tiempo. Lo vamos a ver en operaciones comunitarias, en la parte de sustentabilidad, donde, ok, ya tenemos una agenda y nuestro primer problema que identificamos a través de hacer nuestra historia, a través de establecer un diagnóstico, este, hicimos una agenda y dimos, este es el primero que vamos a trabajar. Lo atendemos y el siguiente en mi agenda es este otro. Y el siguiente en mi agenda es este otro. Y en este proceso de participación continuo participan todos los actores. Es un proceso incluyente. Hay unos que van a participar en el proceso, hay otros que van a estar de forma permanente, hay otros que van a participar en 2 o 3 procesos. El asunto es que el proceso de participación no se detenga, si continúa a través del tiempo. Y esa es la forma en que vamos a llegar a un desarrollo comunitario, ¿no? Tomando constantemente decisiones que nos permitan valorar cómo estamos y hacia dónde queremos llegar. Siempre a través de un plan de trabajo y una metodología que podamos replicar en cada uno de esos problemas o temas que tenemos en nuestra agenda comunitaria. Para poder lograr la participación y todo este proceso continuo, es necesario que la comunidad asuma el control de su comunidad, asuma la responsabilidad de sus problemas, ¿sí? Es necesario que las personas reconozcan sus propios recursos y conocimientos, por sencillos que sean. En la medida que sean conscientes de ello, su posición dentro de la comunidad cambiará. Las posibilidades de transformarse y transformar aumentan. El empoderamiento es asumir la responsabilidad y el control de lo que sucede conmigo y con mi contexto. Y ser, y me refiero a mí como mujer, como hombre, como niño, como persona con discapacidad, como adulto mayor, como adulta mayor, como cada una de las personas que vivimos en comunidad. Debemos crear las posibilidades para que todos podamos asumir nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y asumir nuestros propios recursos y conocimientos como factores que pueden influir en la transformación de mi comunidad.
Mientras no suceda esto, no va a haber una transformación. Para poder lograr una transformación comunitaria es necesario el empoderamiento de los miembros de la comunidad, el empoderamiento desde su postura, desde este desarrollo de cada uno. Y es el darle lugar a cada uno para que desde su edad, desde su condición, desde su postura, puedan tomar ejercicio en su comunidad de los cambios que requieren para estar presente, ¿no? Para generar un desarrollo. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos identificado que el tejido social está fortalecido, que tenemos un proceso de participación, que la comunidad está empoderada, que la comunidad tiene sus propios recursos, se reconoce a sí misma como una comunidad en proceso de transformación, inicia pues el cambio comunitario, el cambio en la comunidad. Y este cambio inicia con adoptar un punto de vista distinto de la realidad, es decir, convertirse en observador. Es decir, ya asumo mi responsabilidad, ya asumo mis obligaciones, ya soy consciente de mis fortalezas, de mis recursos, de mis conocimientos. Ahora tengo que mirar, es decir, hacerme hacia un lado por un momento y observar con todo esto nuevo que tengo, con todo este proceso de formación y ver a mi comunidad a la distancia. Separarme de este continuo de mi comunidad y reconocerme como responsable de eso que estoy viendo ahora. Porque eso que sucede en mi comunidad no es fortuito, no pasó por magia, ¿no? Es decir, pasó porque yo estoy ahí y he normalizado, he permitido, he sido parte de lo que sucede en mi comunidad, ya sea porque he sido omiso o porque he participado activamente en que lo que sucede en mi comunidad suceda de tal forma. Entonces, esa realidad en la que estamos, en la que están los nuestros, los otros y nosotros, la podemos transformar. ¿Sí? Y podemos transformarla observando cómo cada grupo afecta y es afectado por lo que sucede. Y a la vez también cómo estos grupos pueden cambiar el contexto. Es decir, si yo miro en ese sentido a los nuestros, es decir, mis hijos, mis hermanos, mis papás, y veo que están inmersos en un problema, entonces, ¿cómo estos problemas están afectando a los otros, a los de afuera, a otros actores sociales? ¿Y cómo esos actores sociales y los nuestros me están afectando a mí? Es decir, como vimos al principio, ¿no? Todos estos factores, estas dimensiones afectan unas a otras. Y cómo estas dimensiones y estas relaciones fortalecen o desintegran el tejido social. Y es aquí donde el cambio de la comunidad se da. Ser capaces de poder observar a la distancia lo que sucede en mi comunidad y asumir esa responsabilidad de poder no solamente decir, hey, yo he permitido y normalizado lo que sucede ahí. Ahora, ¿cómo puedo hacerle también para asumir la responsabilidad de transformarlo? De poder observar, decir, hey, mi familia sucede esto, en mi calle sucede esto, y hace falta esto otro, y hace falta esto. ¿Cómo lo puedo integrar para generar el cambio? Bueno, hay varios criterios para generar el cambio. Primero necesito tener la motivación adecuada. La motivación puede ser salir de una situación de riesgo, cuidar a los míos, a los nuestros, ¿no? Lograr que alguien más participe, tener una visión bien clara sobre lo que quiero en mi comunidad. Eso es mi motivación. Y primero, pues obviamente tener algo que cambiar. ¿Qué es lo que quiero cambiar? Ya me retiré un metro de mi comunidad. Hay algo que es necesario cambiar y lo quiero cambiar, ¿no? Y tener bien claro qué quiero lograr con ese cambio, ¿sí? Y también para generar un cambio se necesitan personas que ejerzan acciones. El cambio no se va a dar por arte de magia porque tengo bien claro, soy muy motivado, tengo bien claro lo que quiero cambiar y tengo bien claro hacia dónde quiero llegar. Eso no va a generar el cambio lo van a generar
las acciones, las personas que ejercen acciones respecto a lo que quiero cambiar. Y para poderlo cambiar necesito de un plan, necesito de un compromiso en mi comunidad. El compromiso de mi comunidad tiene que ver en cómo yo me planto en mi comunidad con lo que soy y con lo que quiero lograr. Ujú. Y sobre todo reflexionar sobre cómo estos problemas han afectado y han llegado a tener la comunidad que tengo. Esos son los criterios para el cambio. Tener una motivación adecuada, algo que cambiar, un objetivo bien claro sobre dónde quiero llegar con este cambio, personas que ejercen acciones, un plan de cómo queremos lograr este cambio a través de estas acciones, un compromiso con los otros, conmigo, con mi comunidad, para lograr el cambio y la reflexión sobre estos problemas para atenderlos en la justa medida. El cambio es único y exclusivo, ¿sí? Es importante entender que lo que sucede en mi comunidad solo sucede en mi comunidad. No hay fórmulas mágicas para los cambios comunitarios. Cada calle, barrio, colonia tienen su propia identidad, por lo que no se puede aplicar las mismas acciones a otros sectores. Las condiciones que determinan los problemas de mi comunidad son exclusivos de esta, pues cada comunidad tiene su historia, sus habitantes y sus condiciones geográficas, entre otras cosas, ¿no? Lo que se puede replicar en los cambios comunitarios es la metodología, no el cambio en sí. Yo no puedo llevar lo que sucedió en mi colonia a otra colonia, ¿no? Yo les platicaba hace tiempo una anécdota donde un gobierno estaba llevando a todas las colonias canchas de fútbol de pasto sintético y les importaba poco que en una colonia no jugaran fútbol, que jugaran básquetbol o jugaran tochito o jugaran voleibol. Ellos les funcionó en una colonia y dijeron a toda la ciudad les gusta el fútbol en pasto sintético. Y llevaron pasto sintético porque les funcionó en una colonia. Pero esa colonia pues, era una colonia de gente que jugaba fútbol. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo vivo en Ciudad Juárez pues Ciudad Juárez está este, en la frontera con Estados Unidos y en la colonia donde yo vivía nos separaba de Estados Unidos el río y unos campos de fútbol. Entonces llegaba uno al campo de fútbol, cruzaba el río y ya estaba en Estados Unidos. Entonces era una colonia donde había al menos 6 campos de fútbol. Entonces en verano, pues esos campos de fútbol se llenaban. Entonces toda la colonia, todos los adolescentes en aquel tiempo, jóvenes y adultos, jugábamos fútbol. Entonces de repente llega una liga de béisbol, ¿no? Pues vamos adueñando el campo porque no tenía dueño ese campo y lo que sucedió es que esa liga no duró ni 2 meses porque ellos llegaban, esa liga llegaba a diferentes colonias, se instalaban las colonias para promover el deporte, pero le funcionaban unas colonias. En la de nosotros no funcionaba, en nosotros era fútbol, incluso después de esa liga de béisbol hubo 4 ligas ahí en esos campos, ¿no? Entonces, todos los domingos, todos los sábados, todos los días en la tarde había fútbol ahí. Y el béisbol, obviamente, les funcionó en otra colonia, pero ahí no, aunque hubiera, por decirlo de alguna forma, la infraestructura para el deporte, pero no para el béisbol. Entonces, los cambios no son mágicos, ¿no? Son únicos de cada comunidad. Es una ilusión pensar que lo que funcionó en otra ciudad, estado o país va a funcionar de la misma manera en nuestro espacio. Los problemas son únicos e irrepetibles en sentido cualitativo. Puede ser, por ejemplo, que en una colonia este, haya consumo de una sustancia, ¿no? Por ejemplo, las condiciones que llevaron al consumo de marihuana entre una colonia y otra pueden ser muy distintas. Los factores de riesgo, por ejemplo, entre una colonia y otra pueden ser muy distintos. Podemos ir a la colonia X y encontrar que uno de los factores de riesgo es la deserción escolar, ¿no? Para el consumo, porque en esta colonia solamente hay una primaria y la siguiente secundaria está a 2 colonias de ahí.
Entonces, por consecuencia, les quedaba muy lejos y desertan de la escuela, duran 2, 3 años sin acudir a nada porque tampoco cumplen edad para poder trabajar y empiezan a salir a la calle y llegan las personas que venden sustancias adictivas y las ofrecen a los adolescentes, a los niños que están en la colonia y empieza el consumo. Es una colonia donde hay consumo de marihuana, pero las situaciones que lo llevaron son distintas a otra, donde sí hay escuelas, pero hay muchas casas abandonadas. Y en esas casas abandonadas se utilizan como picaderos, ¿no? Se utilizan como centros de distribución de marihuana. Entonces, aunque los adolescentes van a la escuela, van a la secundaria, a la preparatoria, el consumo existe porque hay una facilidad para de espacios de venta. Ahí no hay deserción escolar, en la otra sí hay deserción escolar. Y los dos, deserción escolar es factor de riesgo y el número de casas abandonadas son factores de riesgo. Pero hay un problema, el mismo problema, pero condiciones que llevan de forma distinta. Entonces, cada colonia tendría que generar su propio cambio a partir de cómo identifica estos factores de riesgo en su colonia. No puedo llevar las acciones de cambio en la colonia donde no hay escuela a donde sí hay escuela. Porque, por ejemplo, uno de los primeros acciones sería, bueno, que los gobiernos instalaran una escuela en esta colonia. Y la otra sería que estas casas, en la otra colonia, que estas casas se pusieran en venta, fueran derribadas o simplemente que fueran ocupadas, pues. Entonces, son factores y son este, condiciones distintas que apelan a soluciones distintas. Entonces, el cambio comunitario es producido deliberadamente por la comunidad. No sucede espontáneo. No va a llegar simplemente por el hecho de que esté motivado para que haya un cambio o simplemente por el hecho de que yo ya identifique que hay un problema en mi comunidad, al día siguiente o a la semana siguiente ya va a desaparecer. Ya va a desaparecer. No. El cambio se tiene que producir conscientemente, tomando acciones reales y acciones enfocadas y acciones bien estructuradas con un plan de trabajo. El cambio se va a generar en la medida que la comunidad asuma la responsabilidad de lo que sucede en su comunidad. ¿Por qué es importante la participación comunitaria en la prevención de adicciones? Bueno, si yo vivo en una comunidad donde hay un consumo de sustancias adictivas y, y yo lo permito, yo estoy normalizando un consumo. Yo estoy siendo parte del problema. Yo estoy siendo parte de los factores de riesgo. Yo me convierto en una comunidad que facilita el consumo. Si yo no soy capaz de identificar los problemas en mi comunidad, estoy siendo parte del problema, pues. Entonces, la participación comunitaria nos ayuda a identificar y a ejercer acciones de protección para la prevención de adicciones. En la medida que yo asumo la responsabilidad de lo que sucede en mi comunidad y en la medida que llevo acciones, voy a reducir factores de riesgo. Si yo identifico que en mi colonia consumen marihuana, identifico que la casa donde consumen marihuana es una casa abandonada, mi participación es, primero, denunciar el consumo en un lugar abandonado. Mi participación es platicar con otros vecinos, colaborar con otros vecinos para utilizar ese espacio de forma que proteja a los adolescentes y a los jóvenes. Mi participación es como poner como en el conocimiento de lo que sucede y que está poniendo en riesgo no a los que ya están consumiendo, sino también, no solo a los que ya están consumiendo, sino también a los más pequeños. Entonces, finalmente mi participación va a generar factores protectores. Porque si en mi comunidad hay un parque abandonado y yo logro motivarme, tener un plan, tener un objetivo, ponerle una agenda comunitaria, ese parque se va a convertir en un espacio de recreación.
Si yo logro que en mi comunidad pongan alumbrado público, el riesgo de que lleguen personas, y sean vistas va a ser más alto que si no llegan personas ofreciendo droga, va a ser más fácil la posibilidad de identificarlos que si no hay alumbrado público. Si yo logro reunir a mis vecinos y transformar espacios abandonados en espacios ocupados, estoy participando y estoy creando factores de protección. La participación comunitaria va a crear factores de protección a través de acciones. Entonces, por eso es importante nuestra participación en la prevención de adicciones. Los factores de riesgo son muchos y cada comunidad tiene sus propios factores de riesgo, pero mi participación va a ser identificarlos y ponerlos a la luz de la comunidad para que puedan visualizarlos realmente como algo que está afectando de forma negativa el desarrollo de la comunidad y que está poniendo en riesgo la salud y la seguridad de los que vivimos ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante la participación comunitaria en la prevención de adicciones, porque ayuda a tener un plan para enfrentar a las situaciones que están llevando a los adolescentes, a los niños y a las niñas a situaciones de consumo de sustancias adictivas. Hasta aquí esta participación. Espero que haya sido útil para ustedes y en los siguientes videos vamos a repasar el tema de coaliciones comunitarias, donde vamos a ver la importancia de la participación comunitaria, todo lo que es un plan de trabajo en participación comunitaria y toda esta parte que no se menciona como tejido social, pero que finalmente es la integración de todos los sectores en un proceso de cambio de comunidad. Vamos a ver también cómo esta motivación se va a dar a partir de un catalizador, de un profesional, de alguien que llega a la comunidad y logra que la comunidad participe y empiece a tomar decisiones. Bueno, les agradezco la atención. Nos vemos en el siguiente video.